No quiero perder la oportunidad para mencionar que el día de hoy estamos aquí en FD Studios en Madrid, agradeciendo a nuestros sponsors de Better Call Us, ya sea para la comunidad de Better Call Us iberoamericana o del mundo, y también mencionar que pues tenemos un Patreon, que es una comunidad, una plataforma privada en donde están más que invitados para poder ser parte. Cualquier parte del mundo, si estás interesado definitivamente en la dirección de fotografía, aquí estamos. Jesús Álvarez, director de fotografía, miembro de la AEC, y Jules Ruiz, director de fotografía peruano. Estamos aquí para poder apoyarlos. Y si eventualmente en algún momento desean comenzar esa carrera o fortalecer la carrera de edición de fotografía, aquí estamos. Gracias, FD. Gracias, Jesús. Vamos para el ataque. Vamos al ataque. Yo tengo una pregunta muy concreta en relación a un poco la comparación que podría tener tu experiencia de cómo las luces han cambiado durante las últimas décadas y ha cambiado hoy la versatilidad que justo estabas hablando. Me gustaría como que entender cuál es su perspectiva, por ejemplo, habiendo rodado ayer, ruedas hoy en la tarde y creando como que un paralelismo de aquí a 2, 3 décadas antes, rodando con luces mucho más tochas, mucho más grandes. ¿Cómo veías eso? Me pones como diciendo 2, 3 décadas antes. Sí, efectivamente llevamos unas décadas haciendo estas cosas. Y sí es verdad, yo a veces en el set me pregunto muchas veces, ¿cómo hacía yo esto antes? ¿Vale? ¿Con qué aparato hacía yo esto antes? Ayer, por ejemplo, estábamos en un set en la calle haciendo unos efectos farola, y para hacer estos efectos farola utilizamos unas mantas de Godox, la F800 y la F200. Okay. Ambas son RGB. Mantas flexibles, ¿verdad? Lo que se llaman hoy en día mantas flexibles, yo les llamo simplemente mantas. El concepto manta es un concepto que ha evolucionado muchísimo, nos ha hecho evolucionar en lo que es el modo en el que hacemos las cosas, ¿no? Porque lo utilizamos pues para dar una luz muy suave, muy envolvente, cerca de los actores, pero también lo utilizamos para otras cosas, para volarlas, ¿vale? Para ponerlas en el extremo de una boom, no pesan, para hacer luces cenitales suaves, o sea, las usamos de muchas maneras. Y yo siempre me pregunto, ¿y antes de tener las mantas qué hacíamos? Entonces, vale, es cierto que antes de tener las mantas, por ejemplo, lo que yo hacía ayer una escena de noche, y yo decía, ¿qué hacía yo antes aquí? Claro, y empecé a pensar y dije, yo antes a lo mejor lo que hacía era un palio de 2x2, okay, ¿vale? Y ese palio de 2x2 con tela blanca, con un Molton, con lo que sea blanco, lo subía alto y le mandaba un aparato Fresnel para rebotarlo y que la luz viniera desde arriba. Okay. Para hacer el efecto farola, probablemente le ponía una gelatina, ¿de acuerdo? Una gelatina, o bien las típicas gelatinas de sodium vapor, ¿no? Que hay de rigor, pero a mí personalmente me gusta mucho más meter más corrección naranja. Okay. Entonces, pues le ponías o el sodium o le ponías una gelatina correctora CTO y te lo llevabas a unos 1800 grados Kelvin y te daba el efecto de farola de sodium, que ayer lo que teníamos eran farolas que tenían ese color. ¿Problemas de eso? Problemas de eso, pues que tienes 2 trípodes para el palio de 2x2, claro, que tienes otro trípode de un aparato rebotado, que la luz rebotada no la puedes controlar, que tienes que ponerle la gelatina al aparato, que no sabes si has acertado con la intensidad del aparato, o sea, muchas cosas. Y el tiempo, ¿no? Que se demora. Y el tiempo que se demora. Exacto. En cambio, el hecho de utilizar una manta en el extremo de una boom, la ventaja que tiene es que primero de todo, a la manta le ponemos una rejilla, le ponemos un deck crate, ¿vale? Con lo cual lo podemos limitar. Cuando yo la lanzo por encima hacia una fachada, yo puedo limitar el corte de luz hacia arriba de la fachada. No se expande por toda la fachada, sino que puedo limitar el corte de luz y puedo hacer la sensación de que viene de arriba y está limitado el corte en la fachada. En segundo lugar, pesa poco, la puedo subir bastante, la podría subir bastante si hace una buena climatología. El hecho de que se refleje, por ejemplo, en ventanas, pues está más limitado, porque yo la puedo tumbar, la puedo poner horizontal, la puedo cambiar fácil de sitio. Si es un palio 2x2, pues se va a reflejar en la fachada, es raro. Y luego, por supuesto, el control. El control es, ayer estaba sentado con el director y el director me dice, ¿no sientes que a lo mejor es un poquito demasiado la luz de la farola? Y dije, sí, no hay ningún problema, bájalo 10 puntos. O bajas 10 puntos, ¿vale? Y la colorimetría, bueno, primero de todo que la fidelidad de color es perfecta, pero la colorimetría en el sentido de decir, pues me macha o no me macha, yo puedo utilizar pues la tecnología de estos aparatos LED
ponerle la gelatina que yo quiero por medio de la aplicación remota, pero además también simplemente en CCT, en la corrección de color, yo puedo echarlo para abajo, es decir, llevarlo al límite por abajo, que son 1800 grados Kelvin, con lo cual se pone caliente como si parece una lámpara de sodio, pero con las características de fidelidad de color pues de las luces de tungsteno de antes. Hay gente que podrá decir, no, es que no es perfecto, no sé, no, eso ya podrían ser sutilezas que no las vamos a ver, y perfectamente nosotros cubrimos todo el espectro y tienes una reproducción de color estupenda, mucho mejor que si utilizáramos la propia farola o la luz de sodio simplemente para hacerlo. Porque yo lo que hago es en la zona donde trabajamos la luz, apago ciertas farolas y ahí lo que hago es reproducir la luz con nuestras mantas. Entonces, perdón, que me he alargado, como siempre me he alargado, y tú me preguntabas que con los nuevos aparatos qué versatilidad tenemos y que cómo usamos estos nuevos aparatos en el set, ¿no? Y cómo hacíamos las cosas antes. Bueno, ahí me he alargado un poquito, pero es cierto, yo antes usaba esos otros aparatos, usaba pantallas de tubos fluorescentes. Cuando apareció Kinoflow en el mercado, pues fue una revolución porque nos permitía también tener una luz más o menos suave, un poquito envolvente y con poco espacio, sin necesidad de que andemos rebotando la luz para tener luz suave. Bueno, pues eso fue una revolución, pero es que ahora esto de las mantas es otra revolución. Tengo una pregunta, porque el día de ayer Jesús fue muy generoso en invitarnos a parte de la comunidad de Better Call Us al set, y fue una experiencia increíble, sinceramente fue una experiencia increíble. Los chicos estuvieron hablando con tu gaffer, con tu best boy, nos explicaron el tema de blackout y tal. Hubo un par de cosas interesantes que vi y quería preguntarte con respecto a estos aparatos, específicamente los MS60R que utilizaste para las escenas de noche. ¿Cómo era, o cómo vi? Me parece muy interesante el hecho de la exposición a la climatología. El día de ayer estuvimos, y allí estoy lloviendo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, los aparatos más modernos ahora LED, al final tienes aparatos electrónicos sometidos a un mal clima, ¿no? Entonces, todos los fabricantes están intentando que sus aparatos resistan el agua, por supuesto. Hemos estado trabajando con los 6K de Godos, con los 4K de Godos bajo el agua. Se supone que tienen, bueno, si tienen una IP65, pues tienen una IP65. Quiero decir que esto es un estándar, tienes que pasar ciertos exámenes. IP65, seguro que tú sabes mejor que yo. Bueno, las más comunes son IP54, ¿no? IP65, correcto. Incluso hay algunos fabricantes que llegan a IP66. Entonces, me gustaría mencionar eso, más que todo para las personas que aún no están o recién están entrando en este mundo de lo que es las luces LEDs y qué es lo que es el IP o el código IP. Véanlo de una manera, como dice Jesús, hay diferentes tipos de IP, código IP, IP54, IP65, IP66, pero es muy importante que puedan saber qué tanto tolerancia puede tener estos aparatos, estos cacharros, a la exposición de la climatología. Puede tener que sea polvo, que sea lluvia, y dependiendo del número, a un número mucho más alto, entiendo, puedes tener mucha más tolerancia, mucha más resistencia para poder lidiar con esa exposición, entiendo, ¿verdad? Eso es. Entonces, aparatos que tienen un IP54, que han pasado, como os digo, una serie de exámenes, los IP54 significa que a una leve lluvia, fina lluvia, pues tiene resistencia, y un poquito al polvo también tienen resistencia. No quiere decir que no les vaya a entrar, pero que tienen cierta resistencia. Pero IP65 ya es una lluvia intensa, es decir, son aparatos que se pueden usar bajo la lluvia. IP66, que vamos, como dice aquel, uno o ningún aparato en el mercado tiene IP66, ¿vale? Permite estar bajo un chorro de agua a presión, es decir, como si yo te estuviera ahí dando agua con una Karcher, ¿vale? Eso es el IP66. Pero el IP65 se entiende un estándar que soporta una gran cantidad de lluvia. Entonces, bueno, pues eso nos permite tener los aparatos fuera. Tanto los aparatos como las unidades de control. Ojo, a pesar de eso, y os lo voy a enseñar en unas fotos, nosotros le seguimos poniendo un paraguas, ¿vale? A mí me parece una buena medida. Los aparatos son caros, entonces que en un momento has puesto el aparato y te llueve un poquito y tal y cual, pues bueno, pues vale, pues está bien, lo aguanta, el aparato lo aguanta. Pero al final los aparatos son tan caros, la electrónica es tan cara. No es que no nos fiemos, pero que hay buenas costumbres de decir, oye, vamos a ponerle un paraguas a esto, ¿no? Entonces, pues ponemos los aparatos y les ponemos un paraguas, y no pasa nada. O la unidad de control, que también es IP65, la ponemos a cubierto. Me parece buenas prácticas, pero insisto, que IP65, por supuesto, es más que suficiente para aguantar una lluvia intensa. IP66 sería para una lluvia, un agua así con un Karcher con muchísima presión,
y IP54, que muchos aparatos tienen IP54, aguantan una leve lluvia. ¿Vale? Pero es importante que toda la electrónica, los aparatos, los fabricantes, ahora mismo nos den pues una IP razonable. Nos has hablado de las mantas y nos has hablado un poco de los MS60. ¿Qué hay más allá de eso? ¿Hay luces más grandes, entiendo, que estás usando últimamente? Claro, o sea, todo va también con el diseño. Es decir, las mantas es un diseño concreto para una determinada aplicación. Los MS60 están en el extremo más de aparatos más pequeñitos con determinadas aplicaciones, y luego en el otro extremo tenemos pues los aparatos tipo COP, ¿de acuerdo? Chip on board. Chip on board, COP. COP, chip on board. Entonces, este tipo de aparatos son los aparatos, digamos, de cabeza, que tienen una gran potencia, ¿vale? En este caso, bueno, aquí tenemos cerca un 2400 de Godox y nosotros hemos estado utilizando en el set. Hoy no los tenemos aquí porque sé que FDE los tienen alquiler, lo cual está muy bien, los 6K y los 4K. Entonces, pues yo he estado utilizando 6K y 4K en el set. Entonces, 4.000 watts, 4.000 vatios y 6.000 vatios. Sí, aunque esa es una manera de hablar de ellos como en comparación a los aparatos HMI que utilizábamos y que seguimos utilizando hasta el momento. Es decir, es verdad que tiran de la corriente pues casi 6.000 vatios, por ejemplo el 6000 tira de la corriente 6.000 vatios, pero por ejemplo el aparato de 4.000 vatios tira de la corriente, se puede limitar la corriente, que esto es fantástico en el aparato de 4.000 de Godox, tú puedes limitarlo y lo limitas en potencia y llega un momento que tira de la corriente solo 1.000 vatios o 1.800 vatios. Eso es genial porque lo puedes enchufar en cualquier enchufe doméstico, limitando la corriente del aparato. Bien. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, ya solo eso ya es una versatilidad enorme. Yo le preguntaba a Paco ayer, le decía, el cableado al final, llevemos LED potente o llevemos HMIs, ¿es el mismo? Y me dice, sí, al final el cableado es el mismo, es decir, para alimentar un 6K pues también necesitas el mismo tipo de cableados que utilizan ellos, que otro día hablaremos de estas cosas. ¿Y la proyección qué tal? ¿Cómo manejas la proyección de los aparatos? Claro, el diseño de los aparatos, como dices tú, la proyección de los aparatos, es decir, ¿para qué usamos estos aparatos tan potentes? Pues los usamos para entrar, por ejemplo, por ventanas, ¿vale? Una de las aplicaciones es para entrar por ventanas, otra aplicación es para rebotarlo a grandes superficies, y otra aplicación es, claro, sustituyen a los Fresnel de antes, pero para que sustituyan a los Fresnel de antes tenemos que ponerle una lente Fresnel. Yo soy muy fan de las lentes Fresnel, soy muy fan de las viseras de las lentes Fresnel, porque al final los hiperreflectores que llaman, que esto es, este aparato 2400 lleva ahora mismo un hiperreflector. Estos hiperreflectores, que les han llamado así, estos hiperreflectores son herencia de las cacerolas y de los reflectores de fotografía, de los flashes de fotografía. En fotografía a esto antes, porque esto es herencia de las cacerolas de fotografía, de los reflectores de fotografía. Los flashes de fotografía de estudio venían con estos reflectores que nosotros vulgarmente, o al menos yo tengo la manía de llamar a las cosas no por su nombre, lo siento, me acuerdo mejor, ahora a esto le llamo pitufos y a esto le llamábamos cacerolas, ¿de acuerdo? Y son hiperreflectores. ¿Qué hacen los hiperreflectores? Están diseñados para abrir o cerrar más el haz, ¿vale? Cuando cierras más el haz, están diseñados para potenciar esa luz sobre una zona concreta, sobre unos grados determinados, ¿vale? Pero para mi gusto, tienen mucha luz parásita. Esto pasa en todos los diseños de hiperreflectores de todas partes, ¿no? Una pregunta, ¿a qué te refieres con luz parásita? Luz parásita es la luz que no queremos. Es decir, si este aparato está mirando hacia allá, ¿vale? Yo estoy aquí y a pesar de todo el esfuerzo de que este aparato cubra X grados, este aparato aquí me da luz. Entonces, al final, si yo no quiero eso, tengo que acabar poniendo una bandera aquí. ¿Cómo lo manejas? Pues con banderas. Por ejemplo, el otro día en el set teníamos dos 6Ks entrando por las ventanas, las lentes Fresnel no nos han llegado todavía porque, bueno, pues digamos que es una marca que está entrando en el mercado ahora y no han llegado aún todos los accesorios. Tenemos pedidas las lentes Fresnel, pero no han llegado aún, y las lentes Fresnel tienen viseras. Entonces tú puedes dirigir el aparato hacia donde quieres y cortar la luz parásita que va a los lados. Es decir, si yo entro por una ventana y en paralelo entro con otro aparato por otra ventana, yo no quiero que este aparato entre por la otra ventana y no quiero que este aparato entre por la otra ventana. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces lo solucionamos
con banderas. Entonces veréis en las imágenes que tuvimos que poner unas banderas a los lados de los aparatos. O sea, se puede solucionar, pero se podría solucionar mejor con lentes Fresnel y viseras. Entonces, siempre hay solución para las cosas, pero estamos buscando la manera de ser más eficaces, más eficientes. ¿Y habrá alguna oportunidad o una opción de poder juntar aparatos hoy? O sea, como que para que sean como una especie de bracket para poder multiplicarlos en output. Bueno, de hecho Godox tiene un tipo de bracket, como se les llama, es decir, para poner 3 aparatos juntos y como redirigirlos y concentrarlos, pues imagínate 6K, 3 6K concentrados en un solo punto, ¿no? Pues son 18.000 vatios concentrados en un solo punto. A mí me parece un accesorio muy interesante. No sé si se venderá mucho, pero yo lo pediría para en un momento dado utilizar esa potencia de esos 18 kilovatios concentrados, digamos, en un solo punto. ¿Para una exterior noche quizás? O por un interior día, o para utilizar un aparato. El otro día, por ejemplo, estábamos en un despacho interior, en un edificio, y teníamos un 18 kilovatios alejado, montado en una Jenny, entrando por la ventana. Pues a la distancia a la que tiene que estar ese aparato, pues tiene que ser un 18 kilovatios para que entre con un efecto de luz solar, vamos a llamarle así. ¿Recuerdas qué distancia tenía ese 18 de la No sé, pues habría como unos 15 metros o así, ¿vale? Entonces, eso con un solo 6K puesto allí lejos no se podría hacer, te quedarías corto. ¿Vale? Entonces es importante, bueno, primero de todo es importante también que las marcas vayan teniendo aparatos cada vez más potentes. O sea, de momento un 18 kilovatios no lo podemos sustituir, un M90 no lo podemos sustituir, el 6K de Godox está cerca, ¿vale? Pero habría que comparar también con qué tipo de aparato HMI lo estamos comparando. Es decir, porque los HMIs, lo mismo tienes diseños de aparato con lente Fresnel, que tienes los cinepares. Los cinepares es un aparato HMI que por su diseño tú le pones una lente concentrada y da un porrón de luz, un porrón de luz. O sea, que realmente potencia mucho ese diseño, la cantidad de luz que está saliendo de ese aparato. Entonces, no podemos comparar, para comparar peras con peras, pues es difícil. Tendríamos que comparar todas las cacerolas de distintos diseños y haces, y tamaño de haces, para compararlo correctamente con el homólogo de HMI, ¿no? No quiero perder la oportunidad nuevamente de agradecer a nuestro sponsor FD Studios. Estamos ahora mismo en el almacén de FD Studios. Somos Jesús Ario, director de fotografía de la ADC, Jules Ruiz, director de fotografía peruano. Fundadores de la comunidad Better Call Us. Pueden vernos en Patreon, pueden vernos también en la comunidad en Instagram y tal. Y no olviden sumarse al Instagram, sumarse y darle click, like, compartir y subscribe.